Hola a todos los que están, a la persona que vino a la ayudantía y a todos los que están viendo la grabación. Hoy día principalmente vamos a revisar lo que es segmentación analítica, Camins, Naive Bayes y clúster jerárquico. Dejé un ejemplo subido del clúster jerárquico, que es una pequeña diapositiva para que vean como un ejercicio a mano de lo que sería el clúster jerárquico. El Naive Bayes, bueno, ahí no hay tanto como un ejercicio. Vamos a revisar también lo que es la segmentación analítica, que es bien cortito. Em, Tengo ejemplo del Camins y les dejé subido un caso para que más o menos se vayan preparando o vean lo que se espera, el tipo de pregunta, el tipo de código que ustedes deberían manejar más o menos, nivel de código que ustedes deberían manejar para el siguiente caso. Entonces, bajo el material de la ayudantía podrían encontrar este caso, que el enunciado es bien sencillo, o sea, es largo, pero es sencillo. Y están todas las preguntas que normalmente sería como un entrenamiento para ustedes de un caso, que es esto de una sección de viña. Y eso, básicamente ahí está subido el enunciado, está subido la base de datos y está subido el código. Está todo en una sola carpeta. Y así pueden ir viendo, están casi todas las preguntas respondidas, menos las que son más teóricas, como analice y deme una solución. Pero todo lo que es como analice la base de datos, limpie la base de datos, cree tal modelo, todo eso está hecho, menos lo que, como digo, como deme tres sugerencias de cómo podría mejorar esto. Que ahí es un poco más como creatividad de cada uno, en cambio el código es un poco más estándar. Así que está todo eso subido. Bueno. Partiendo, segmentación analítica. Bueno, la idea de segmentar y obviamente analizar las segmentaciones que hacemos, la idea es segmentar los grupos y saber qué es lo que le gusta o le interesa o le atrae o lo que le importa a cada grupo. Entonces, si nosotros somos un supermercado y tenemos gente que compra todas las semanas, tenemos gente que compra una vez al mes, tenemos gente que compra todos los días, gente que se lleva tales productos, gente que se lleva otros productos, tenemos que hacer una segmentación para encontrar esos patrones de gente que compra una vez a la semana, de gente que compra todos los días, una vez al mes, para encontrar esos productos, ese comportamiento. Y además tenemos que hacer un análisis para saber qué es lo que le interesa o motiva a esas personas para que compren una vez al mes, para que compren una vez a la semana, una vez al día y así hacer ofertas, hacer promociones, hacer marketing en este caso, dedicado a cada segmento o segmento que nosotros creamos o detectamos. Entonces la idea del cluster análisis, que el cluster es los grupos que nosotros armamos, es clasificar los objetos, los clientes en este grupo, en grupos homogéneos, que la idea que sean grupos homogéneos es que el grupo sea lo más parecido entre sí y lo más diferente a los otros grupos. Por así decirlo, objetos similares dentro del clúster y distintos entre otros clústeres. Entrega patrones de similitud y diferencias para el marketing. Como todo lo que estoy diciendo, la idea es que encontrar grupos que se parezcan mucho entre ellos, entre todos los individuos de ese grupo, y sean lo más diferentes a los otros grupos, para saber de nuevo como, a este le interesan los descuentos de tal cosa, a este le interesan este otro tipo de descuentos, a este le interesan promociones, a este le podemos tirar otro tipo de mensajes y así. Bueno, usos comunes, dividir el mercado efectivamente, identificar segmentos valiosos para focalizar estrategias, detectar oportunidades de productos y expansión. Em, Todo eso más lo que he estado diciendo de promociones específicas para ciertos grupos y así. Análisis de clúster para segmentación. Tenemos tres métodos como mencioné anteriormente, que uno es el Naive Cluster Analysis, otro es el clúster jerárquico y el otro es el clúster Camins. El Naive Bayes, como su nombre lo indica, Naive es ingenuo. Ingenuo es como sin tanta matemática en este caso. Eh, Como aquí escribí, basado en patrones intuitivos. La idea del naive Bayes es que más la lógica que nosotros manejamos, como, yo creo que em, la, está el grupo de la tercera edad, está el grupo de los jóvenes, adolescentes, está el grupo de las personas que trabajan, el grupo de los adolescentes que están empezando a trabajar, como así, como características que más a uno se le ocurren, o grupos, patrones, lo que sea que a uno se le ocurren más a priori sin empezar con tanta matemática, sin empezar con tantas fórmulas, patrones o cosas así. Y por eso se llama naive, por eso se llama ingenuo, porque es lo que a uno se le ocurre, por así decirlo, más intuitivo. Después está el clúster jerárquico, que voy a hacer un dibujo acá con las manos, que después lo vamos a ver representado un poco más abajo, pero va agrupando parte de una base más amplia, que todos los individuos son un clúster por sí solos, y los va agrupando hacia arriba hasta que termina todos los individuos agrupados en un solo clúster. Y esto los va agrupando según la distancia. Que aquí tenemos. Algoritmo parte de los clústeres.
individuales y agrupa iterativamente. Cada, como dije, cada persona, cada punto es un clúster originalmente y los va agrupando iterativamente hasta llegar a un solo clúster. Nosotros podemos cortar esta iteración en el momento que nosotros queramos, pero el algoritmo por sí solo termina cuando todos los puntos o individuos se han juntado en un solo clúster. Nosotros ahí después lo cortamos y vamos a ver a qué me refiero con cortarlo con un dibujo que tengo preparado más abajo, con un dendrograma que se llama. Usa distancia euclidiana para medir la similitud. Entonces, entre un punto y otro punto se ve la distancia euclidiana, se compara entre todos los puntos la distancia y se ve cuáles son los más cercanos y se unen esos primeros. Útil para definir el número óptimo de clústeres. Ya van a ver, es una de las opciones para definir el número de clúster, ya van a ver por qué también. Y tenemos el clúster vía K-means. K-means es, primero tenemos que definir nosotros el número de clústeres, el número K es clusters, es el número. Entonces, se definen centroides, que los centroides se definen originalmente en la primera iteración al azar, se colocan en cualquier parte según el K que nosotros dijimos. La cantidad de centroides es la cantidad de K que nosotros definimos, que es la cantidad de clusters que nosotros definimos. Que hay diferentes métodos, el método más típico común utilizado es el método del codo, que es una gráfica, una especie de curva, que ustedes tienen que ver cuándo va cambiando la pendiente, cuándo cambia más o menos significativamente, y donde cambia significativamente es el número óptimo a elegir para el K. Eh, Como dije, se ponen estos centroides al azar en diferentes partes del plano cartesiano, por así decirlo. Nosotros tenemos un plano cartesiano, tenemos una nube de puntos y tiramos tres centroides, en este caso si es que elegimos un k igual a 3. Y se calcula la distancia de cada punto hacia cada centroide y cada punto se asigna al centroide más cercano. Después se calcula la distancia media de cada punto, se calcula el promedio de las distancias de cada punto y se reubican los centroides. Luego se vuelve a calcular la distancia de cada punto hacia el centroide y se asigna al centroide más cercano. Y de nuevo se calcula los puntos que están asignados a cada centroide, su distancia, su promedio de distancia, y así. Y así se va iterando y se va moviendo los centroides hasta un punto donde ya hemos iterado tantas veces que estos centroides no se van a mover o se van a mover muy poquito. Y ya los puntos no van a ir cambiando de clúster ni de centroide asignado. Después también tenemos la segmentación RFM, Recency, Frequency, Monetary. Recency, tiempo desde la última compra. Frequency, con qué frecuencia o la cantidad de compras que lleva. Y monetaria, el monto total gastado. Esto tiene diferentes aplicaciones en el marketing: clasificar clientes por valor, detectar cuándo contactar clientes inactivos, personas estratégicas de retención y fidelización. Por ejemplo, detectar cuándo contactar clientes inactivos. Nosotros sabemos que no todas las personas compran con la misma frecuencia. Hay personas, como dije en un principio, que compran una vez a la semana, una vez al mes, una vez cada 2 semanas y cosas así. Pero sabemos, la idea con nuestra base de datos, cuando ustedes están en el supermercado y dan su root, ahí el supermercado va almacenando esa información: cuándo fue la última vez que ustedes compraron, qué es lo que están comprando, cuándo fue la penúltima y todas las cosas así. Van almacenando toda esa información. Y ahí el supermercado en este caso va a saber con qué frecuencia ustedes compran y qué es lo que ustedes usualmente compran. Entonces, si ustedes tienen un patrón de comprar cada 2 semanas, no los van a contactar a la semana. No les van a decir: oh, este cliente lleva una semana sin comprar, preocupémonos. No. A las 2 semanas tampoco los van a contactar porque es muy probable que ustedes van a ir solos o por su cuenta a comprar. Pero cuando ya han pasado 3, 4 semanas, el supermercado puede activar una alarma y decir como: oye, ojo, esta persona ya se pasó del tiempo usual que compra, que suele venir a comprar. Llamémoslo, contactémosle, mandámosle un mail de oferta, preguntémosle cualquier cosa, alguna promoción específica o lo que sea. Clasificar clientes por su valor suena muy feo, pero puede ser su valor en términos de cuánto gastan. Esta persona suele gastar, no sé, 500 lucas cuando viene al supermercado. Esta persona suele gastar 50 lucas cuando viene al supermercado. Entonces también sabemos, por el root y todas esas cosas, si gasta más, si gasta menos, qué está pasando, por qué está gastando más, qué podemos hacer para que gaste más, qué podemos hacer para que vuelva a gastar lo que gastaba, y así. Y también podemos personalizar estrategias de retención y fidelización, porque vamos a obtener todos los datos de qué es lo que compra, cada cuánto compra, cuánto gasta.
cuándo fue su última compra y cosas así. Y si sabemos qué es lo que compra, podemos darle ofertas para eso específicamente de lo que compra. Si sabemos cuánto gasta, podemos darle una oferta de si usted, no sé, si esta persona siempre gasta 490 lucas. Entonces le decimos, bueno, si usted gasta 550 le damos un 10% de descuento. Entonces le incentivamos a gastar, pero le damos un descuento y cosas así. Y ahí vamos jugando un poco con esas estrategias. Bueno, para esto, primero para aplicar como el proceso de clustering para RFM, primero hay que crear variables RFM a partir de los datos transaccionales. Nosotros vamos a tener una base de datos donde diga la última vez que compró, que diga, qué sé yo, quizás la penúltima vez y la antepenúltima vez que compró. Depende de los datos que nos entreguen, ya sea en la vida real o en el curso. Vamos a tener datos de cuánto está gastando, de si tiene descuento, si no tiene descuento, y con eso nosotros vamos a armarnos unos datos RFM. Vamos a obtener datos dentro de toda esa base de datos que nos van a pasar, que es fecha de nacimiento, que obviamente fecha de nacimiento no entra en ninguna de estas tres categorías. No es recency, no es frequency, no es monetary. Pero si nos ponen monto gastado en la última compra, eso es monetary. Si nos ponen tiempo desde la última compra, llegó otra persona. Y si nos ponen tiempo desde la última compra como una variable en nuestra base de datos, sabemos que eso es recency. Entonces así vamos a ir como armando nuestra idea de qué variables nos sirven para hacer nuestro análisis RFM. Después hay que estandarizar las variables. ¿Por qué? Porque nuestras variables van a estar en diferentes escalas. Por ejemplo, vamos a tener escalas que sean frecuencia de compra, 5 días o 20 días. Ya, pero va a estar en el orden de 0 a 30 días, por ejemplo, de 0 a 1 mes. Entonces nuestra escala de recency va a estar en el orden de los 0 a los 30. Pero el monetary, que es el monto total gastado, puede estar entre 0 a 1 millón. Y obviamente comparar 30 con 1 millón, si ustedes grafican esto, les va a quedar una barrita súper chiquitita que apenas la van a ver, versus una barra gigante. O también el modelo va a decir como, oh, acá hay números más grandes. Esta variable va a pesar más, es más importante. Y ahí tienen que tener ojo, entonces tienen que normalizar o estandarizar las variables, porque si no, no las van a poder graficar tan claramente. Cuando se las metan al modelo, el modelo va a decir como, acá solo veo del 0 a 30, acá veo del 0 a 1 millón. Claramente el 0 a 1 millón es algo más grande, es algo más importante, debo darle más peso a este dato que a este otro dato, y no necesariamente así. Entonces tienen que tener ojo, tienen que tener cuidado en ese sentido cuando ustedes estén creando su modelo, eh, porque si no su modelo como que va a estar centrado en cosas que quizás no son tan importantes. Puede que sí, pero ustedes a priori no saben que si el precio es más importante que la frecuencia de compra. Después se aplica Camins, evaluar con el gráfico del codo, que es lo que les dije que es cómo se evalúa la cantidad óptima de K, determinar el número óptimo de K, que esto de clusters o de K, que esto viene dado en base al al gráfico del codo, e interpretar los centroides, que significa que los centroides están ubicados o que hayan estos tales cantidades de clúster y cosas así. Eh, Bueno, después como punto 4 tenemos diferenciación y posicionamiento. Eh, Conceptos. Crear valor para los segmentos seleccionados. El posicionamiento es como el consumidor percibe la marca respecto a la competencia. Eh, Ustedes, no sé si se recuerdan que en la clase ustedes tenían un gráfico, también una especie de plano cartesiano, donde aparecían diferentes bebidas como la Coca-Cola Cero, Coca-Cola normal, Coca-Cola Light, la Fanta, Fanta Cero, eh, y cosas así. Y eso estaban distribuidos a lo largo de un plano cartesiano, eh, según el posicionamiento o la percepción que la gente le daba. Entonces, yo busco crear un valor específico para cada grupo. También esto, otro ejemplo típico que no sé si ya lo vieron en clase, es con los supermercados. Está Santa Isabel, Unimark, Jumbo, Líder, y cada uno tiene un concepto diferente. Cada uno apunta como a un segmento de clientes diferentes, entonces se posicionan como supermercados diferentes. Que se pueden poner en el eje valor, o sea, como de costo de comprar las cosas y variedad de cosas. Entonces, obviamente, variedad, el Jumbo está en el mayor, para nosotros, o sea, creo que casi todos lo podemos percibir de la misma forma,
está en la parte más alta de valor, de costo, pero también está en la mayor parte de variedad. Líder estaría un poco más tirado al centro, Unimar puede estar mucho más tirado hacia no tanto costo, pero poca variabilidad de cosas, poca variación, no sé, se me fue la palabra ahora. Entonces, la idea es crear valor para diferentes segmentos y que esos segmentos nos perciban idealmente como nosotros queremos que nos perciban, o como si un segmento que busca la calidad, que ese segmento nos perciba como alguien de calidad. Y así. Y para esto tenemos diferentes herramientas. Tenemos el mapa de posicionamiento perceptual, que este es el mapa que les hablaba del plano cartesiano, que es el que vieron con la bebida en clase, y el análisis discriminante. También hay diferentes tipos de propuestas de valor, más por más, alta calidad, alto precio, yo te cobro más, pero te entrego una calidad superior, que puede ser un bien de lujo, no sé, un Rolls Royce, por ejemplo, te cobran mucho, pero a su vez te entregan algo que nadie más te puede entregar. Más por lo mismo, yo te cobro, mejoro el producto, pero al mismo precio. Te entrego más, pero al mismo precio. Lo mismo por menos, yo te entrego la misma calidad o la misma cantidad, pero a un precio más barato. Menos por mucho menos, yo te entrego menos producto, pero te cobro mucho menos de lo que debería cobrarte, por así decirlo. Y más por menos, que esto, como aquí dice, ideal, esto no suele pasar, pero es más, básicamente yo te doy más y te cobro menos, que es el mundo ideal. Ahora vamos a ver unos ejemplos de clustering jerárquico. Aquí, como siempre, importo las librerías. Y bueno, aquí voy a crear cinco puntos, cinco, cinco puntos diferentes con diferentes coordenadas, que básicamente parten siendo cinco clústeres diferentes. Y aquí tenemos las coordenadas de cada punto clúster inicial, el A, B, el C, el D y el E. En el 2,3, en el 3,3, en el 5,5, 8,7 y el 4,8. Y no sé si ustedes ya se los dijeron, no sé si se acuerdan, pero el algoritmo este de clustering jerárquico existen tres formas de enlace, o de agrupar, o de ir como haciendo la jerarquización de los puntos, que está por el enlace simple, el enlace completo y el enlace promedio. El enlace simple busca agrupar los puntos según la mínima distancia. El enlace completo busca agruparlos según la máxima distancia y el enlace promedio según la distancia promedio, por lo que se llama promedio. Entonces, aquí les voy a hacer un ejemplo de el simple, single o con la menor distancia, que aquí simplemente si ustedes quieren jugar con este código, aquí cambian métodos, en vez de single escriben complete y average. Creo que los tengo así, los tengo más abajo. Y eso es lo único que ustedes necesitan para cambiar el tipo de algoritmo que se va a usar, el tipo de distancia que se va a usar para juntar los puntos. Entonces aquí tenemos el dendrograma, esto se llama dendrograma, de enlace simple. Ustedes aquí, bueno, pueden hacer el ejercicio a mano de ir calculando las distancias desde el punto A al B, de A al C, de A al D, de A al E, del B al C, B al D, B al E, C, D, C, E, D, E. Ustedes en la prueba probablemente y les van a hacer calcular, ustedes van a tener que calcular todas las distancias y ver cuál es la menor e ir agrupando según la menor. Y por eso voy a revisar el ejercicio que les subí a Webcurso, que está un poco, está hecho más a mano ese. Eh, entonces aquí nosotros vemos como primero se junta el A con el B porque son la menor distancia, después esto sigue subiendo y se junta AB con C, después se junta ABC con E y después ABCE con D. Y así va quedando el dendrograma con el enlace simple. Aquí es exactamente las mismas coordenadas, los mismos puntos, pero ahora cambiamos el tipo de enlace, ahora cambiamos el enlace completo. Primero se junta el A con el B y después se junta el C con el E, el D con el CE y por último se junta el AB, DCE. Y queda siempre al final, como dije, un solo clúster. Y pueden ver que aquí la distancia donde ya todos se juntaron es un 3,6, por ejemplo, y aquí es un 7,1. Ahí pueden notar que cambia bastante la distancia a la que se juntan los puntos según el tipo de enlace. Y aquí estamos con el enlace promedio que, si bien es el mismo dendrograma de antes, los mismos puntos, se juntan a una distancia menor.
Eh, ¿Qué más podemos hacer con esto? ¿O qué otras preguntas les pueden hacer? Porque obviamente les pueden pedir hacer el dendograma y que cuáles son los que se van juntando. Entonces, ¿qué pasa si, según el enlace simple, realice el dendograma y todo eso para los siguientes puntos? Y ustedes tendrían que hacer esto a mano o en el código, dependiendo si es para el taller o es para la prueba. Y además a ustedes en la prueba les podrían preguntar a la distancia 3 y ustedes tendrían que trazar una línea aquí, a la distancia 3 una línea aquí paralela al eje X, que corte justo en el valor que ustedes les dijeron. ¿Cuántos clústeres se han formado o cuántos clústeres hay? Y ustedes tendrían que ver cuántas veces esta línea paralela al eje X corta se intersecta con alguna otra línea. Se intersecta una, dos, tres, cuatro. Y como se intersecta o corta o se corta cuatro veces, podemos decir que hay cuatro clústeres a la distancia 3, que es otra pregunta típica de clustering jerárquico. No sé si hasta donde voy está todo claro o si hay dudas. Todo súper. Ya, muchas Vamos gracias. bien. Muchas gracias. Pero recuerden que esa es una pregunta típica, incluso como de ramos más avanzados la siguen haciendo, así que me refiero a ramos más avanzados como magíster y cosas así. La siguen haciendo, así que podría aparecer. Después, como dije, está el... Bueno, antes de saltarnos al camino, voy a mostrarle el ejemplo que le subí del clustering jerárquico, que es como la vez que me molesta en hacer un PPT más bonito y no hacerlo en el Colab. Bueno, aquí tenemos un ejemplo simple para enlace simple. Aquí tenemos nuestras coordenadas 2,3, 3,3, 5,5 y 8,7, que son las mismas del código menos el punto E, para que esto sea más corto. Entonces lo que tenemos que hacer en el primer caso es calcular la distancia de todos los puntos, con todos los puntos usando la fórmula de distancia euclidiana, a menos que en la prueba se les especifique que se usa otro tipo de distancia y les den la fórmula de otro tipo de distancia, siempre es la euclidiana. A menos que le digan usando la distancia Manhattan y ahí, bueno, no es 100% seguro que les ponga la fórmula, pero deberían ponerle la fórmula o recordarle cuál es la distancia Manhattan. Pero a menos que no se indique eso, siempre es la euclidiana. Y aquí está la fórmula. La coordenada x del primer punto menos la coordenada x del segundo punto, esto al cuadrado, más la coordenada y del primer punto menos la coordenada y del segundo punto, elevado al cuadrado, y todo esto dentro de raíz cuadrada. Entonces vamos a calcular la distancia de todos los puntos, de A a B, a C, a D, B, C, B, D, C, D. Sí, esos son todos los puntos. Y aquí tenemos las coordenadas x, x, y así. Para el primero tenemos un valor de 1, tenemos un valor de 3,61, 7,21, 2,83, 6,40 y 3,61. Después, para que sea la forma más, esta es la forma más correcta de hacerlo, la forma más intuitiva también a la vez de hacerlo, hay que ordenarlo todo esto dentro de una matriz. Matriz de distancia. No es necesario llenar dos veces la matriz porque la parte de arriba, la parte superior de la matriz con la parte inferior de la matriz van a ser exactamente iguales. Así que con llenar un solo lado están bien. La diagonal siempre va a ser cero porque la distancia de A con A o de B con B siempre es cero porque no puede haber una distancia mayor a cero de yo con yo mismo. Y después vamos a rellenar con las distancias obtenidas anteriormente, que obtuvimos el 1, el 3,61 y cosas así. Aquí A con B 1, A con C 3,61, A con D 7,21 y así vamos a terminar de rellenar los otros espacios de la matriz. Y ahora tenemos que buscar cuál es el menor valor sin considerar los ceros. Aquí está todo escrito, buscamos la menor distancia en toda la matriz sin considerar los ceros. La distancia menor en este caso es A con B de igual a 1. Por lo tanto, este es nuestro primer clúster o el primer grupo que formamos, A con B. Entonces ahora tenemos AB como un solo grupo, C y D. El paso siguiente es calcular la mínima distancia entre AB con C. Tenemos por un lado que AC es 3,61 y BC es 2,83. Por lo tanto, la mínima distancia es 2,83. Si aquí fuera el completo, el que busca la mayor distancia, nos quedamos con el 3,61. Y si fuera promedio, tenemos que calcular el promedio entre estos dos valores. Luego tenemos que calcular la distancia de AB con D.
tenemos AD que da 7,21 y tenemos BD que da como 6,4. Y de nuevo aquí, como estamos en el enlace simple, nos quedamos con el valor más pequeño, que es el 6,4. Luego volvemos a llenar la matriz, 2,83, 6,4 y 3,61. Y ahora tenemos que de nuevo buscar el valor más pequeño. Revisamos nuevamente la matriz, buscamos la distancia mínima que queda ahora, sin los ceros. De estos tres, el más pequeño es ABC, o sea, es AB con C. Por lo tanto, vamos a agrupar AB con C. Entonces, por ahora vamos a tener ABC y D. Y claramente, como en este caso no quedan más distancias, no quedan más puntos, lo único sería agrupar ABC con D sin importar la distancia a la que se juntan. O sea, importa para el momento del gráfico, pero da lo mismo si es por el tipo de enlace completo, simple en este caso, como el último punto que quedan, se agrupan esos sí o sí y nos queda ABCD finalmente. Que este sería el dendrograma para el caso de enlace simple con ABCD. Eso. Ahora vamos con camins. Vamos a hacer un camins de un paso a paso. Bueno, primero vamos a ver la representación en código y luego vamos a hacer un paso a paso del camins. O sea, un ejercicio a mano, por así decirlo. Como dije, el paso a paso del algoritmo es elegir el número de clusters K, que se define manualmente o se suele usar el método del codo. Usualmente en la prueba ustedes, en el trabajo les van a, si es que les piden determinar el número óptimo de K en el trabajo, es con el método del codo, no hay otra opción, no se puede hacer manualmente. Y si esa es la prueba, o se los indican, le dicen con un K igual a 3 haga el algoritmo, o les van a dar el gráfico del codo y ustedes van a tener que saber identificar cuál es el valor óptimo de ahí. No hay más opciones para la prueba y para el trabajo. Bueno, elegimos un número de clusters K, inicializamos con K centroides aleatorios, que ustedes los pueden poner donde les dé la gana. Usualmente uno ya ve ciertas nubes, ciertos patrones, ciertos grupos en las nubes de puntos, entonces suele colocar los centroides como donde cree que ya van a ir, para no demorarse tanto, para no hacer tantas iteraciones, porque podría poner los tres juntos aquí, pero no serviría de nada, y mi nube de puntos por el otro lado. Entonces, ustedes van a ver su nube de puntos y más o menos ya van a saber dónde ubicarlos y ahí van a empezar a iterar. Asignar cada punto de los datos al centroide más cercano. Ustedes tienen que calcular la distancia de cada punto a todos los centroides y quedarse con la más pequeña. Y de nuevo, usualmente siempre la euclidiana, a menos que se le indique lo contrario. Y si se le indica lo contrario, espero que les den la fórmula. Después de eso hay que recalcular los centroides. Cada nuevo centroide es el promedio de los puntos asignados a su clúster. Y esto hay que repetir el paso 3 y el paso 4 hasta que ya los centroides no se muevan. Aquí, bueno, llamo a la librería, genero la nube de puntos, que le digo claramente aquí que hayan tres centros, justo, y aquí aplico camis con tres centroides, y eso es todo para visualizar. Y aquí están los centroides de cada grupo, que no tienen mucha ciencia en este caso. Y aquí vamos a hacer un pequeño ejemplo manual, y quizás con esto podríamos estar por hoy día. El ejemplo manual de camis con un clúster con un K igual a 2. Es un ejemplo muy simple. En este ejemplo muestra cómo aplicar camis, paso a paso con los datos simples sin usar código. Mm, Los datos de entrada tenemos A, tenemos B, tenemos C y tenemos D con las siguientes coordenadas: 1,2, 1,4, 5,8, 6,9. Y queremos, y como dijimos, tenemos un K igual a 2, por lo que queremos agrupar estos puntos en un K, en un clúster, en una cantidad de clúster igual a 2. Paso 1. Iniciar los centroides aleatoriamente. Supongamos que escogemos como centroides iniciales, centroides C1 y C2. Y el C1 va a estar en 1,2 y el C2 va a estar en 5,8. Que curiosamente, mágicamente o como quieran llamarle, coincide con el punto A y coincide con el punto C. Pero no tiene por qué un centroide estar justo arriba de un punto. Puede estar, insisto, en cualquier parte del mapa. Aquí los centroides podrían haber partido uno aquí y otro aquí. O claramente aquí ya como, oye, yo creo que hay un grupo aquí, vamos a poner los centroides como en estas coordenadas y ahí los vamos a ir moviendo. Paso 2. Calcular todas las distancias y asignar los puntos. Utilizaremos la distancia euclidiana. En este caso, tenemos aquí las distancias. La distancia al centroide 1, la distancia al centroide 2
Y así sucesivamente para cada punto. Distancia al uno, distancia al 2, distancia al uno, al 2, al uno, al 2. Y aquí vemos que entre 0 y 7,1 el menor es 0, entonces lo asignamos al clúster uno. Aquí entre 2 y 5,6 el menor es 2, entonces asignamos B al clúster uno. Aquí entre 7,21 y 0 es menor el 0, asignamos el punto C al clúster 2. Y aquí entre 1,41 y 8,60 el menor es 1,41, así que asignamos el punto D al clúster 2. Y nuestro nuevo centroide va a ser el promedio de los puntos asignados a cada centroide. En el caso del clúster uno tenemos el punto A y el punto B asignados y su promedio se calcula de la siguiente forma: uno más uno dividido 2, 2,4, que son las coordenadas X más X, y la coordenada Y más Y, dividido 2, y eso nos da 1,3. Y en el caso del clúster 2 tenemos el punto C y D asignados, y se calcula de esta forma el promedio, y aquí nos quedan las nuevas coordenadas de los nuevos centroides. Y ya lo tenemos Tengo que... una consulta, Sí, dale nomás. disculpa. El, este es el método de test Cammins, Estos caminos. pero eh, el, ya ahora sí entendí. La parte del análisis, pero la asignación de puntos la hace mediante distancia euclidiana. Sí, o sea, claro, el cálculo de distancia de cada punto hacia un centroide es distancia euclidiana. Ya. Que nada, que me confundí que como en el clustering jerárquico también lo hacen de esa forma. Ah, ya, sí. En ambos es euclidiana el uso del cálculo de la distancia, a menos que se Ujú. indique lo contrario, pero estándar en ambos es distancia euclidiana. Ya, perfecto. Solo que cambia Gracias. como criterios, ciertas cosas como que como que cada método tiene su criterio diferente, que el otro criterio se calcula la distancia euclidiana, pero Ujú. para agruparlo es menor, mayor o distancia promedio, y aquí hay centroides. Entonces no voy agrupando en este agrupo según centroide y en otro agrupo todos los puntos según sus distancias nomás, directamente. Sí. Y bueno, el paso 4 es repetir la asignación de los nuevos centroides. Como ya tenemos los centroides, tengo que volver a calcular distancias del punto A a las nuevas coordenadas 1,3. Me queda distancia uno. Y distancia 7,53. Me queda distancia uno en el caso de B con 6,36. Se siguen asignando los mismos clústeres de antes al mismo centroide. Y aquí volvemos a hacer el cálculo: 0,71 versus 6,4. Se sigue asignando al clúster 2. Y así. 0,71 le gana a 7,81. Se sigue asignando al clúster 2. Y en este caso, como no hubo ningún cambio de clúster, como que ningún punto cambió a otro centroide, podemos dar por concluido, podemos dar por finalizado el algoritmo. Pero si algún punto hubiera cambiado, tenemos que volver a iterar y volver a repetir todo esto para ver si algún punto va a cambiar. Y como al final no cambiaron, los clústeres son estos. Clúster uno es A y B, clúster 2 es C y D, y los centroides son 1,3 y 5,5, eh, 5,5, 8,5. Y eso. No sé si quieren como que le echemos una mirada al caso, mando otro link y le echamos una mirada al caso, o quieren y están bien nomás con esto por ahora. Yo miraría el caso. Eso Ya. también quería preguntarte, como ¿los casos son como ayuda de estudio o es parte de simplemente o es para la prueba, o es para... No, guía es como estudio para el caso. O sea, el caso que yo subí o el caso que ustedes le suben. ¿Qué es como, qué es como el caso que a nosotros nos suben, que es para tarea? Mira, se va a acabar el Zoom, quedan minuto, mando un link y conversamos. Ok,